Y hoy vamos a hablar del verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Esta expresión se repite otras dos veces ahí en el primer capítulo de Efesios. Dicen algunos, es el estribillo de la bendición, de la adoración que presenta el apóstol Pablo en este capítulo 1. Habíamos dicho que este capítulo 1 es una especie de cántico, es una especie de declaración. Así como en el libro de los Salmos encontramos nosotros declaraciones que hacen los salmistas precisamente en alusión a la obra de Dios en sus vidas y cómo ellos pueden exaltar, glorificar a Dios gracias a que Dios ha obrado en ellos, gracias a que Dios los sacó de la muerte, los libró de la muerte, los sacó del pozo de la desesperación, hizo grandes maravillas, guió a su pueblo en el desierto y cosas por el estilo. También aquí en este capítulo 1 Pablo exalta la gloria de Dios precisamente con esta expresión, y parece que es el centro de todo. Y no es extraño, ya que el apóstol Pablo en la mayoría de sus escritos precisamente intenta transmitir la idea esencial de Dios con respecto al objetivo y propósito no solo de la humanidad, sino de la iglesia en particular. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese propósito que debería de existir en el corazón, en el pensamiento de toda la humanidad y en específico de la iglesia? Precisamente alabar, reconocer, engrandecer la gloria de Dios. Pero en este aspecto, el estribillo, por así decirlo, tiene un énfasis muy claro, muy particular sobre la gracia de Dios. Ese atributo, esa característica, eso que Dios ha manifestado para con nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos invita a que lo exaltemos, a que lo reconozcamos, a que lo alabemos por esa grandeza que Él ha tenido para con nosotros, de mirarnos, de bendecirnos, de favorecernos con la libertad gloriosa que ganó Jesucristo para nosotros. ¿Por qué es tan importante esto? Porque vivimos en un mundo donde el hombre manifiesta su egoísmo, manifiesta una visión equivocada de la vida al ponerse y colocarse él en el centro, en el punto central del universo. Si tú le preguntas a cualquier persona su óptica, su perspectiva de la vida, del mundo, de la sociedad, generalmente va a hablar de acuerdo a cómo él se siente, de acuerdo a cómo él ve las cosas, y dependiendo también su experiencia en este mundo, en esta sociedad, en la vida, va a ser su perspectiva. ¿Por qué? Porque generalmente nuestra opinión y todo lo que somos y hacemos depende de cómo nos sentimos, de cuál es nuestra experiencia, de cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos. La centralidad del hombre en este universo es una de las causas precisamente de una visión distorsionada del objetivo principal que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, Pablo intenta exaltarlo repitiendo este texto, esta expresión en 3 ocasiones. Y durante toda la Biblia el Espíritu Santo intenta mostrarnos y manifestarnos que este mundo, que esta vida, que este universo no se trata de nosotros, no se trata de el hombre en el centro del universo, sino de Dios en medio de todo esto. Vamos a mirar un texto, Romanos capítulo 15. Romanos 11. Romanos capítulo 11. Déjenme regresar a mi versión 60. Aquí está.
Verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Miren, cuando nosotros leemos esta expresión, es el contraste precisamente entre la grandeza de Dios y la nuestra. Y entonces aquí el apóstol Pablo, de una o de otra manera, precisamente contrasta, ¿sí?, el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios, así como, por ejemplo, dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente o más que Él para que le pueda aconsejar, para que le pueda decir qué o cómo hacer las cosas? Y además dice el verso 35, ¿y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Nuestra versión dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Es decir, Dios, de quien recibió algo, como para que en algún momento Dios se sienta en deuda con ese alguien, ¿sí?, y tenga que devolvérselo. Dice el verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ¿sí? Esto es muy importante. De Él son todas las cosas, por Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. Así que a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente este mismo versículo, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Es decir, entonces, todo lo que existe viene de Él, proviene de Él, existe por Él, ¿sí? Y todo lo que existe tiene un objetivo y tiene un propósito, y este es precisamente para Él. Ahora, ¿cuál es la idea en ese sentido? Leímos nosotros, regresamos a Efesios, por favor, Efesios capítulo 1, y ahí nosotros encontramos lo que el apóstol Pablo, ¿sí?, nos ha estado diciendo. Y vamos a leer el verso 4. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, todo lo que Dios hizo, su elección, ¿sí?, antes de la fundación del mundo, la predestinación, el establecimiento de su voluntad y de su propósito para nosotros en Cristo Jesús, de ser santos, de ser sin mancha, de ser conformados a la imagen de Jesucristo, el amor manifestado en medio de todo esto que le causó placer, beneplácito, tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El verso 6, la alabanza de la gloria de su gracia. El objetivo de todo lo que Dios hace se centra, como nos dice Romanos capítulo 11, en Él, no en nosotros.
no hacia nosotros, no respecto a lo que nosotros somos, deseamos, necesitamos o anhelamos. Generalmente, aún nuestra relación con Dios tendemos nosotros a centrarla no en Él, sino en nosotros. Sí, nos gusta escuchar del amor de Dios, nos gusta escuchar de la gracia de Dios, nos gusta escuchar de las promesas de Dios, y generalmente nosotros nos sentimos en el centro, como el objeto, como los receptores de todo esto. Y aunque en parte esto es cierto, necesitamos nosotros entender y ubicar que todo eso que tú y yo recibimos, que todo eso de lo que nosotros somos receptores, tiene un objetivo, tiene un propósito. ¿Cuál es este? La alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, aun cuando somos receptores, somos beneficiarios, somos nosotros el objeto de Dios en ese sentido, todo eso tiene que redundar en un asunto y en una cosa, en la gloria de Dios. El salmista lo dice: no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Ahora, ¿por qué es esto relevante? ¿O cómo debería de operar esto en nuestra vida? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Vamos a entender qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos en este texto. Y vamos a mirar cada una de las palabras: alabanza, gloria y gracia, para entender un poco el énfasis hacia dónde está yendo. Y la primera palabra, alabanza. La palabra alabanza en este pasaje proviene de una raíz griega, de un vocablo griego que es epainos, ¿sí? Epainos. Esta palabra epainos literalmente se traduce aprobación, encomio. ¿Qué es encomio? Encomio es un texto o frase de alabanza, de reconocimiento, de elogio que se da a alguien, que se manifiesta en honor a alguien. Es decir, esta palabra epainos no es simple y sencillamente una sola expresión, una palabra. Podríamos nosotros decirle a Dios: Dios, te alabo, Dios, te adoro. Pero epainos no es solo una palabra, sino epainos es todo un contexto, ¿sí? Que incluye expresión oral, puede incluir expresión verbal, puede incluir muchas cosas, pero es la manifestación extensa de un sentimiento manifestado por la revelación de algo. Es decir, epainos no es una simple y sencilla palabra de elogio. Yo puedo mirar algo y decir: está bonito, está agradable, es cómodo, pero no es algo que me emocione o que verdaderamente yo me sienta en deuda con ese algo que estoy viendo, o que si no lo tengo, no lo poseo, me muero o pasa algo. No, epainos es la manifestación de alabanza, de reconocimiento que nosotros damos a algo que verdaderamente ha penetrado en nuestro corazón, que ha penetrado en nuestro pensamiento y que nos ha permitido cambiar, que nos ha permitido experimentar una diferencia, que nos ha permitido experimentar un cambio de situación, de posición, de emoción, de todo en nuestra vida. De tal manera que cuando la Biblia utiliza esta expresión epainos, va más allá de una simple expresión verbal. Ahora, ¿qué es lo que Pablo aquí dice que es digno de reconocer, de engrandecer, de alabar, de hacer un discurso alrededor de esto? Dice la siguiente palabra: para alabanza de la gloria. La palabra gloria tiene diferentes significados o acepciones en el idioma griego, ¿sí? Una de ellas es precisamente la traducción literal, gloria. Literalmente doxa significa de gran peso, algo pesado,
algo verdaderamente consistente que tiene un peso tremendo. De ahí que la palabra doxa también signifique magnificencia, algo magnífico, enorme, glorioso, algo verdaderamente digno de admirarse, que sobrepasa a cualquier otra cosa con la que se le pueda comparar. Doxa precisamente tiene esas acepciones, pero una de las acepciones o uno de los significados de la palabra doxa es brillo y esplendor. Y aquí nosotros lógicamente tenemos que mirar hacia dónde el apóstol Pablo está tratando de guiar nuestra atención, de guiar nuestro corazón. Si bien es cierto, todo esto que dijimos que significa gloria, podríamos decir representa, ¿sí?, a Dios. Y podríamos nosotros mirar que Dios es todo eso. Aquí el brillo y el esplendor hacia el cual Pablo quiere que nosotros enfoquemos nuestro corazón y enfoquemos nuestro pensamiento es hacia la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente en este momento no se trata de describir todo lo grande y maravilloso que es Dios, que lo es. En este caso, lo que se trata es de considerar la gracia. ¿Y qué es gracia? Bueno, la palabra gracia proviene del vocablo griego que es charis o charis, se escribe así. Literalmente es regalo, don, favor concedido, ¿sí? Ahora, favor inmerecido, acción a favor o beneficio de alguien que no tiene mérito. Esto es gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere? Pablo quiere que tú y yo alabemos, reconozcamos, engrandezcamos, resaltemos el brillo, el esplendor, lo maravilloso, lo pesado, lo majestuoso de la gracia, del favor que Dios tuvo para con nosotros, para con nuestra vida, la misericordia que Él mostró y manifestó al darnos, al concedernos algo que no merecíamos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos en eso? ¿Por qué es que generalmente la tendencia nuestra, aún siendo creyentes, va en la misma dirección de ponernos a nosotros en el centro? Porque nos olvidamos de esto, de que todo lo que tenemos, de que todo lo que somos, que todo lo que poseemos o lo que nosotros podemos alcanzar es esto, gracia. Es por gracia. Es algo que tenemos que no merecemos. Es algo que poseemos que de no ser por Dios no tendríamos. Nuestra perspectiva en ese sentido tiene que enfocarse y tiene que ir en esa dirección, en la grandeza y en el favor de Dios para con nosotros, que nos concedió algo que fue la elección, la predestinación, la salvación, el ser santos, el ser apartados para un propósito maravilloso que es ser como su Hijo Jesucristo. Y todo eso fue por gracia. Ahora, ¿por qué se nos olvida esto? Porque se nos olvida muchas veces nuestra condición, ¿sí? Al sentirnos ya favorecidos, al sentirnos ya con una relevancia para Dios, esa relevancia y esa importancia a veces se nos sube a la cabeza y nubla nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué hoy vemos gente que le reclama a Dios y que le demanda a Dios y que le exige a Dios y que está esperando, ¿sí?, que Dios haga lo que tiene que hacer? Dios, tú dijiste, así que no tienes opción. Me tienes que bendecir. Y yo reclamo, y yo declaro, y yo decreto, y yo esto, y yo lo otro, y yo aquello, todo lo que... Y tú dices, ¿de verdad? Imagínate a tu hijo. Padre, yo decreto que tú me vas a subir el sueldo y me vas a subir mi domingo. ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Pues yo declaro y decreto que te lo bajo, ¿cómo ves?
Y si a decretos vamos, a ver quién decreta. Mira, nuestra posición delante de Dios, ¿sí?, tiene que ser clara, tiene que ser muy particular, ¿sí? Leímos nosotros ahí en el texto, ¿quién le dio a Dios algo como para que espere que se lo devuelva? Nadie. Dime una cosa, ¿tú qué has hecho por Dios para que esperes que Él te lo regrese y te dé lo que te debe? ¿Has hecho algo? ¿Tú le diste consejo? ¿Sí? ¿Qué le dice Dios a Job? A ver, ven, siéntate conmigo. ¿Tú acaso me dijiste cuántos litros había que ponerle al mar? ¿Sabes dónde está la fuente de donde sale toda el agua? ¿Sabes tú acaso esto? ¿Puedes tú decirme el periodo de gestación de la cabra montés? A ver, dime una cosa, ¿sabes por qué vuela el gavilán? El búfalo, si tú le hablas al búfalo, ¿querrá servirte, ser tu animal? A ver, dime, si tienes la inteligencia y el entendimiento, ven, vamos a disertar, ¿ok? Tú dices que puedes entender y que quieres entender por qué hago las cosas y que quieres saber, ¿ok? Ven, primero que nada, siéntate aquí para que tú puedas hablar conmigo y para que tú y yo podamos hablar de las cosas que tú quieres entender y que tú pretendes saber y que tú quieres que yo haga por ti. A tu favor, primero enséñame que estás a la altura mía. Yo te pregunto una cosa, si conoces la historia, ¿Job pudo contestar las preguntas? No, hoy tienes a San Google y tú podrías decir, periodo de gestación de la cabra montés. Yo te lo digo en 2 minutos, Dios, en 30 segundos. ¿Sí? Yo te puedo decir muchas cosas, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Ni Google puede igualar la sabiduría de Dios. La grandeza de Dios es superior a lo que nosotros podemos imaginar o podemos esperar. Y esa grandeza muchas veces a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvida. Y ponemos nuestra confianza en cosas, en circunstancias, ¿sí? En nosotros mismos, en la gente que nos rodea, ¿sí? Una vida consciente, ¿sí?, entendida, no puede poner sus ojos ni su corazón en sí mismo, ni en nadie más, sino solamente en Dios. Hay varias cosas en la Escritura que nosotros podemos mirar. Miren, vamos a ver algunos textos que nos hablan de esto. Vamos a ver Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículos 8 y 9. Romanos 15, versos 8 y 9. Dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Cuál era la idea de Dios al enviar a su Hijo? La misma que describe Efesios 1. El propósito de Dios de elegirnos a nosotros y de elegir y predestinar a Jesucristo para morir en nuestro lugar tenía un objetivo, tenía un propósito. Y lo dice aquí el verso 9. ¿Para qué? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles no son los amables, no son los que se portan bien, no son los que le ceden el lugar a las personas en el metro, en el camión, no, los que dejan pasar a alguien, no, eso no. Cuando la Biblia dice gentil, aquí se utiliza una palabra que describe a todos los pueblos que no son Israel. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Todos los que no somos judíos, todos los que no somos israelitas, entramos en esa categoría de gentiles. Entonces, Cristo vino a este mundo, ¿sí?, y nació bajo la circuncisión y cumplió con el propósito establecido. ¿Para qué? Dice el texto en el verso 9, para que nosotros, los que no somos judíos, los que no somos israelitas, podamos glorificar a Dios por su misericordia, podamos levantar y reconocer el nombre de Dios por su misericordia. Fíjate, vamos a ver el libro de los Salmos, Salmo 86,
Salmo 86, verso 12. Salmo 86, verso 12. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué el salmista dice esto? ¿Por qué el salmista, independientemente de lo que haga, de lo que se dedique, de lo que viva, él dice, ¿cuál es el deseo de mi corazón? Y es un deseo intenso, es un deseo profundo, es un deseo que llena mi vida, pero no solo en un momento, no solo una vez a la semana, un domingo u otro día entre semana. No, es algo que quiero hacer por siempre. Quiero glorificar tu nombre para siempre. ¿Por qué? Verso 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Tu misericordia es grande para conmigo. Tu favor, el favor que me has concedido, el que te hayas acordado, el que tu corazón me haya pensado en mí y me haya sacado de la condición en la que yo estaba, haya tenido misericordia, me haya extendido su mano para sacarme de ese lugar, para sacarme de esa posición donde mi alma se encontraba en las profundidades del Seol. La muerte, el lazo, el pecado, la condenación rodeaba mi vida, y tú te acordaste y tú tuviste misericordia. ¿Y qué puede hacer mi vida, mi corazón? Solamente puede decir: te alabaré todos los días de mi vida, cantaré delante de ti con todo mi corazón, desde ahora y para siempre. Salmo 63, verso 1. La misericordia, sí, que es precisamente el favor de Dios para con nosotros. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí el salmista: Señor, mi corazón, mi alma tiene sed de ti, deseo mirarte, deseo contemplarte, así como en tu santuario, así como cuando voy al templo, al santuario, y puedo ver tu gloria y puedo percibir tu gloria? Así mi alma te anhela, no solamente en un lugar, en una posición, sino quisiera yo disfrutar de eso todos los días, en todo momento, en cada circunstancia. Verso 3. Porque mejor, fíjate, porque mi experiencia, la evaluación de mi vida me dice que tu misericordia es mejor que la vida. ¿Sí? La experiencia que tenía él era de que la misericordia de Dios superaba cualquier cosa en la vida. Cualquier experiencia, cualquier momento que él hubiese vivido, cualquier cosa que él hubiese disfrutado. Estamos hablando de un rey. Un rey que escribe esto, un rey acostumbrado a los deleites, un rey acostumbrado a los manjares, un rey acostumbrado al reconocimiento, un rey amado por su pueblo, que dice: tu misericordia es mejor que la vida. Dice: por esa razón mis labios te alabarán. Por esa razón, porque yo he experimentado tu misericordia, porque soy consciente de que eso es mayor y superior, mis labios te van a alabar. Verso 4, ¿sí? Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Porque mira, a la hora que cantamos, a la hora que alabamos a Dios, ¿qué sientes? ¿Te gusta el ritmo? ¿Qué es lo que te mueve a levantar las manos, a moverte, a hacer algo? ¿Qué es el ritmo? Tal vez a algunos no les gusta el ritmo de las canciones. Mis hijas siempre me reclaman: no, papi, tu música no, porque nos da sueño. Eso me dicen. Y sí, a lo mejor sí les da sueño. ¿Por qué? Porque me gusta a mí. Bueno, algunas cosas les dan sueño, otras se asustan. Pero si yo les pongo un himno, por ejemplo, el otro día puse
cuando allá se pase lista. Y yo acá hasta arriba, así, cuando allá estaba yo cantando, papi, no estás en un funeral. Y yo, ¿cómo? Sí, esas son las que cantan en los funerales. Y yo dije, pues ya termina la canción y le cambio. ¿Por qué? Mira, a veces estamos tan acostumbrados a un ritmo, ¿sí? Que si no es el ritmo que nos gusta, no, eso no alaba a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dices que eso no alaba a Dios? ¿Porque a ti no te gusta? ¿La alabanza de qué se trata? ¿De que te guste a ti o que le guste a Dios? A Dios, ¿sí? Y esta es una de las cosas que definitivamente necesitamos nosotros evaluar. ¿Por qué? Porque se trata de Dios, porque para Él son todas las cosas. Tenemos todo el derecho de que no nos gusten ciertos ritmos. Tenemos todo el derecho de alabar a Dios como nosotros sentimos, como nos gusta. Tal vez sí, pero entendamos una cosa: la alabanza se trata de Dios, no de nosotros, no de mí, no de que yo esa sí me gusta. Pues, si no estás en la estación del radio, no estás oyendo el radio para ti. No, esa no me gusta, esa no me gusta. No es eso. O sea, el salmista dice, no. O sea, ¿por qué voy a cantar? ¿Por qué voy a levantar mis manos? Porque he experimentado su misericordia, porque he experimentado su favor, porque yo sabía cuál era mi posición. ¿Cuál era mi posición? ¿Cuál era mi destino? ¿Cuál era mi situación antes de que Él entrara en mi vida? Condenación, tinieblas, oscuridad, muerte. Esa era mi condición. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo no era tan pecador. Estás destituido de la gloria de Dios. No hay nadie que sea mejor o peor. El pecado destituye de la gloria de Dios. Pablo dice ahí en Romanos capítulo 3, ¿quién es mejor? ¿Nosotros o ellos? ¿Sabes qué? Todos son iguales. Tal vez tú te sientes menos pecador que otros. Tal vez tú dices, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago aquello. ¿Sabes? Si yo te pregunto, ¿a quién va a mirar Dios de mejor manera? ¿A un médico que hace altruismo, ¿sí?, por enfermos en lugares distantes donde no hay acceso para la medicina? ¿O a un psicópata que asesina por gusto? Tú dices, pues al médico. Pues ¿sabes qué? Si ese médico no se arrepiente, ese médico es enemigo de Dios. Y de eso no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque es la ley establecida de Dios. La paga del pecado es muerte. No importa las obras no justifican a nadie. Lo único que justifica es la fe en el Hijo de Dios. Y yo tengo que saber eso. Yo no me puedo sentir mejor que una persona con preferencias sexuales distintas a las mías. Porque si yo soy un mentiroso, Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Póngamelo para que sepamos qué dice. Fíjate, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, ¿y qué? Y todos los mentirosos. Si tú aquí colocas un mentiroso con un homicida, ¿quién es peor? ¿Sabes qué? Son iguales delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos ellos, dice el texto, tendrán su parte en el lago de fuego que arde, ¿sí?, con azufre, y que van a morir. No importa el pecado condena a cualquiera que éste sea. Pero sabes, eso es lo maravilloso en medio de todo esto, que Dios nos amó y tuvo misericordia de nosotros. No importa lo que tú hayas hecho. Tal vez tú no te sientes tan perdonado, porque pues no eras tan malo. Mira, olvídate de eso. Olvídate de tu pecado chiquito, grande o mediano, porque no existe. Piensa esto: fuiste librado de la muerte, de la condenación eterna, ¿sí? Y eso ya es maravilloso. Ahora,
Por eso el salmista dice, mi experiencia es esa, mi experiencia es esa. ¿Sabes? El sentirme verdaderamente favorecido por Dios, porque mi destino era la condenación eterna. Yo no estaba en una posición como para sentirme favorecido por Dios. Mira, y aquí es donde nosotros necesitamos entender algo. Romanos 3:23. Si me lo ponen, ya lo mencionamos, pero quiero que lo leamos. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos. No dice, los que pecaron más están más destituidos, los que pecaron menos están menos destituidos. No, dice, todos pecaron. Así que todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos disfrutar del favor de Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta pecaminosidad del hombre y de su destitución como consecuencia de la gloria de Dios, tenemos nosotros que considerar, ¿sí? El hecho de que, porque hay quienes dicen, es que el hombre no es tan malo. Y el hombre, en cierto sentido, tiene algo de luz y algo de bondad, la cual puede manifestar, puede tener, y eso es lo que le permite a él, ¿sí?, buscar a Dios. Y por eso el evangelio puede resplandecer sobre él, porque tiene cierta sensibilidad a la obra de Dios y tiene un potencial para las cosas espirituales. Ok, si yo afirmo eso, ¿sí?, entonces estoy diciendo que hay ciertas personas, uy, no te enojes, hay ciertas personas que porque tienen sensibilidad a lo espiritual van a escuchar mejor el llamado de Dios o el evangelio. Y entonces, por eso responden al llamado de Dios. Si nosotros decimos eso, entonces la salvación del hombre, ¿de qué depende? ¿De la gracia de Dios o de la sensibilidad del ser humano? Nosotros sabemos que, y la Biblia enseña que la salvación depende de la gracia de Dios y es producto y efecto de la gracia de Dios. Si yo digo que el hombre tiene algo de bueno y que por eso se vuelve a Dios, entonces ¿de qué depende? De la poca bondad del hombre y ya no de la gracia de Dios. La Biblia enseña lo contrario. ¿Qué dice la Biblia respecto al hombre natural? ¿El hombre natural puede entender las cosas de Dios? No, dice, para él son locura. No las puede entender, no las puede comprender. Si el hombre pudiera tener cierta capacidad en él mismo de aceptar el favor de Dios, de escuchar la voz de Dios, entonces eso ya es un mérito. Eso ya es algo que el hombre tiene, y entonces podríamos nosotros decir que el hombre es el que responde al llamado de Dios. Y aunque en cierta forma así es, no inicia con él, inicia en el lado de Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos los hombres son incapaces de acercarse a Dios porque están muertos. Efesios capítulo 2 verso 1. Vamos a profundizar luego en este pasaje, pero cabe mencionarlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, completa y totalmente muertos. Un muerto, mira, ha sido temporada alta de muertos. Nosotros le decimos así al periodo en donde hay muchos sepelios. Hay muchos sepelios y desde diciembre a la fecha, no saben, hemos tenido más sepelios que bodas. Y más que muchas veces, o sea, la semana pasada, el día jueves, fuimos otra vez a un sepelio, a un velorio. Y ahí estaba la hermana, porque era una hermana en Cristo, muerta. Y tú la veías y no se movía. ¿Y por qué no se movía? Porque estaba muerta. Y toda la gente hablando alrededor de ella. Yo me acuerdo un día, ¿sí? Yo en mis días
de adolescente, iba mucho a veladas de oración que organizaban la iglesia en la que yo estaba, y a mí me tocaba en aquel tiempo ir a coordinar cosas de esas y organizar y todo. Yo recuerdo que un día a medianoche, bueno, ya eran como las 2 de la mañana, no, pasadas de las 2 eran como 3 de la mañana. Me dio un sueño impresionante, ya estaba yo muy cansado y todo, y le dije a alguien: oye, ahí te encargo, yo voy a echarme un sueñito allá atrás. Había un salón social, y recuerdo que estaba yo ahí, y yo sabía que en aquella iglesia había una camita. Y yo dije: pues ahorita voy y me acuesto un rato ahí en la cama. Sorpresa, ya alguien había pensado lo mismo antes que yo. Ya no había cama, ya la cama estaba ocupada. Entonces me quedé afuera en el salón social, en una banca. Me acosté y dije: voy a echarme un sueñito, una media hora, con eso la hago. Pues ¿cuál media hora? O sea, de repente estaba yo así dormido y yo oía voces. Y yo decía: ¿qué onda aquí? ¿Qué pasa? Y entonces en eso abro un ojo y el salón social lleno. Yo en medio dormido. ¿Sí? El superintendente dormido, porque era yo superintendente en aquel tiempo allá, de los adolescentes. Entonces el superintendente dormido en el salón social, ya todos estaban desayunando y yo dormido ahí en medio. ¿Qué me despertó? El ruido. Bien decentes y respetuosos los muchachos. Nadie me habló, chamacos. Y bueno, me despertó. Pero esta persona que falleció el jueves, toda la gente se juntaba alrededor de ella a hablar. Y estaba ahí en el féretro y hablaban y decían, algunos reían, otros lloraban, otros hacían y todo esto. Dime una cosa, ¿en algún momento este muerto podría despertar? No, porque está muerto, no importa, ¿sí? Predicó el pastor Gerardo primero, después prediqué yo y yo no hablo quedito, y ni aún así se despertó la muertita. ¿Por qué? Porque está muerta, sí, completa y totalmente muerta. Un muerto no responde, no puede, no tiene la capacidad. Pues ¿sabes qué? Así estábamos nosotros. Dice ahí, capítulo 2, verso 1, Efesios, dice: estábamos muertos, nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Eso éramos nosotros. En esa condición estábamos nosotros, y debemos de saber que esa era nuestra situación. Salmo 51:5, por favor. Salmo 51:5 dice parte de nuestra realidad. ¿Cómo fuimos nosotros concebidos y formados? En maldad y en pecado. El pecado lo traemos en nuestra sangre. Es la herencia que traemos de nuestros padres. Fíjate, después dice el capítulo Génesis 6:5. Génesis 6:5, ¿sí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio eso. ¿Y sabes qué pasó? Dios destruyó a la humanidad con el diluvio. ¿Y sabes cuál fue la expresión de Dios después del diluvio? La misma. El corazón del hombre sigue estando con tendencia hacia lo malo. No hay manera de que eso cambie. Y esa es la realidad. Tú y yo, por nuestra voluntad, nunca hubiéramos buscado a Dios. Hay gente que busca a Dios solo porque necesita, solo porque quiere, solo porque está en un problema, está en una dificultad. Dicen que lo buscan, dicen. Pero sabes una cosa, la Biblia dice que nadie puede venir a Él si Él no lo llama. Y tú y yo nos podemos considerar privilegiados de que Dios nos haya llamado, de que Dios nos haya sacado de esa oscuridad y de esas tinieblas, y nos haya colocado precisamente en una posición diferente, en una posición distinta. Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza. Fíjate, dice el texto: y la esperanza no avergüenza. La Nueva Traducción Viviente dice: y la esperanza
no acabará en desilusión. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué no seremos desilusionados? ¿Por qué no nos llevaremos la frustración y el chasco de nuestra vida? ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ¿sí?, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fíjate cómo dice la NTV. La NTV dice: no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es decir, yo puedo estar seguro, cierto, de que lo que estoy esperando de la gloria de Dios y después que pase después de que yo muera, va a ser cierto, será real, será veraz. Porque hoy tengo una evidencia en mi vida. El Espíritu Santo me llena del amor de Dios y me dice cuánto me ama Dios. Pero sabes, mira, yo no solamente tengo que pensar, ay, qué bonito Dios, mira cuánto me ama. Mira, todos los que pasaron aquí al frente, el día de su cumpleaños se sienten especial. No es mala onda, pero se sienten, wow. Si no los felicitan, ¿cómo se sienten? Mal. ¿Por qué? Porque comienzan a pensar, ay, no me quiere, no me habló, no me dijo nada. Esa es la naturaleza humana, ¿sí? Generalmente, y aquellos que nos hablan cuando es nuestro cumpleaños, qué padre, bueno, pues a lo mejor no me quiere, pero pues por lo menos se acordó y me habló, lo que sea. Pero mira, el asunto no es que nosotros pensemos que el amor que Dios tiene por nosotros nos coloca en el centro. No, fíjate lo que dice. Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Por qué? Porque Él ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros y ha llenado nuestro corazón con su amor. Siguiente verso. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuáles impíos? Nosotros. Verso 7. Ahora, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Tú morirías por un bueno? Yo no. La verdad. Y te lo compruebo. Les decía yo que les iba a contar una anécdota de mi cumpleaños. La semana antepasada fue mi cumpleaños. Cayó un jueves. Entonces, un amigo nos invitó, dice: vénganse acá a la casa, vive en la ciudad de Irapuato. Acá festejamos tu cumpleaños. Yo digo: ¿festejar mi cumpleaños? Si no tengo intenciones de festejar. Dice: bueno, vente ya. Total que convenció a mis hijas y a mi esposa y pues ahí vamos. Y sí, festejamos. Alguien me escribió y me dice: te deseo felicidad y muchas aventuras en tu cumpleaños. Así me dijo. Y yo dije: ¿cuáles aventuras? ¿No? Bueno, pasó. El día siguiente de mi cumpleaños, andábamos ahí comprando algunas cosas para hacer, íbamos a preparar ahí algo de comer. Bueno, nosotros no, las esposas. Y fuimos al súper y de ahí iba a acompañar a mi amigo porque iba a hacer alguna diligencia por ahí. Entonces le digo: oye, necesito pasar al cajero porque nos íbamos a regresar ese mismo día el viernes y no tengo ya efectivo, entonces tengo que pasar a sacar algo de efectivo. Dice: ok. Entonces íbamos, le digo: mira, ahí está el banco. Dice: acá adelante hay otro, no te preocupes, ahorita, y nos queda de paso. Entonces llegamos, estamos frente al banco. Resulta que quedamos del otro lado, íbamos en sentido contrario. El banco estaba del otro lado, en la otra acera. Se atraviesa el tren, se detiene el tráfico y le digo: me bajo de una vez si quieres aquí. Dice: ok, ahorita que ya avance me doy la vuelta en U y te recojo. Ok. Entonces ya entro yo al banco. Digo: ¿aquí no hay policía? No, no hay policía. Y había gente medio sospechosa ahí, ¿no? Entonces yo dije: bueno. Entonces ya entro al banco y hay uno, como buen chilango, ahí volteando para todos lados, desconfiado. Saco el dinero, lo guardo y salgo. Y entonces en eso habían dos personas afuera en la entrada del banco. Habían dos personas que estaban ahí como discutiendo.
no le di gran importancia, pero ya cuando salí, los tenía yo aquí a un paso, 2 pasos, vi que le estaba jalando una bolsa, una mochila, ¿no? Y le gritaba, suéltala. Y yo dije, no, pues lo está asaltando. Entonces yo me quedé así y fueron segundos en los que dije, ¿qué hago? Pues somos 2, sí la hacemos. Lo pensé y voy así y se me queda viendo el otro, me vio así, voltea y le dice a otro, mátalo. Gracias a Dios que no era a mí. El otro, su compañero, estaba jalando a otro, bajando a uno de un coche. Parece que iba con este mismo. Saca la pistola y le pega un tiro, le dispara. Lo tiró así, a 1 metro, ¡pum!, le dispara. Se le va la pistola, pues como que no sabía mucho de eso. Disparó. Cuando yo vi y escuché el tiro, ¿sabes qué hice? Me di la vuelta y empecé a caminar. Adiós. ¿Por qué? Todo el mundo se tiró al piso, se escondió, los que estaban ahí, todo, y se armó. Entonces mi amigo no se había percatado del asunto, estaba en la camioneta, estaba con la música ahí cantando y no se percató de nada y me ve a mí caminar hacia el lado contrario y me empieza a tocar el claxon. Yo no lo peleé, yo me fui para acá. ¿Por qué razón? Porque estaban ahí, después de que yo empecé a caminar, sonaron otros 2 balazos. Entonces yo dije, no me voy a quedar a averiguar qué pasa. Entonces yo dije, no, me cruzo la calle y ahí está la pelotera. Dije, no. Entonces me fui para acá, le di la vuelta y en eso ya sucedió todo. Gracias a Dios no murió nadie. Ya se fueron los ladrones con la maleta, robaron y todo esto. Pero yo dije, que con esta muchachita que me deseó las aventuras en mi cumpleaños, que Dios la bendiga. Pero hay una cosa que yo vi ahí. Primero que nada, cuando le platiqué a mi esposa y a mis hijas, papi, o sea que te hubieran podido matar. Y yo, chispas, pues sí, si hubiera podido. Yo hacía mucho que no estaba yo en una de esas cosas y lo pensé y dije, sí, probablemente. O sea, 3 segundos más y a lo mejor hubiera estado en medio de la balacera esa. Si hubiera hecho algo, no lo sé. Pero yo dije, yo en el momento que escuché el disparo dije, esto no es mi asunto. Y me fui. Aquí la Biblia dice, ¿morirá alguien por un bueno? Sí, quizás alguien más valiente que yo lo hubiera hecho. No, yo no me sentí y me fui. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué dice el texto? ¿Sí? Verso 8. Pero ¿sabes qué? Hubo alguien que sí estuvo no solamente dispuesto a arriesgarse, sino estuvo dispuesto a morir. ¿Sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Verso 9. Entonces, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Verso siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjense, y aquí les voy a leer en otra versión. El verso 11, nuestra versión, dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo les voy a leer este mismo verso en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Entonces, Pablo dice, ¿sí?, fuimos nosotros escogidos, predestinados para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Nos revela eso y nos dice, tenemos que alegrarnos y gozarnos. Toda la Biblia describe la maravillosa gracia de Dios, dándole su favor, su salvación a alguien que no la merece. ¿Y esto qué debe producir en nosotros?
no puede producir otra cosa en nuestra vida y en nuestro corazón sino gratitud, alabanza y reconocimiento. Y dice aquí el apóstol Pablo: podemos alegrarnos y gozarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios a través de Jesucristo, porque Él nos ha hecho esto para salvación. Oseas 14:4. Oseas 14:4 dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¿Por qué? Porque mi ira se apartó de ellos. Mateo 21:31. Mateo 21:31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mira, decirle esto a un judío, que las rameras y los publicanos iban delante de ellos al reino de Dios, era decirles: lo peorcito va delante de ustedes. ¿Y sabes qué? Esos peorcitos somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios decidió que aquellos que no lo merecían, o aquellos que ante los ojos de los demás no merecen el favor de Dios, ahí a esos es a quien Dios decide darle su gracia y derramar su misericordia sobre ellos. ¿Y sabes qué? Esos somos nosotros. Tú y yo entramos en esa categoría. Si fuera por lo que somos, o por lo que hacemos, por lo que hicimos, ¿sabes qué? Merecíamos la cárcel, la muerte, merecíamos muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Dios nos amó y su gracia se manifestó al concedernos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9:11 dice: le preguntaron a Jesús, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí otra vez, yo levanto la mano. Tú y yo somos esos. ¿Y sabes qué? Dios no quiere sacrificio, Él quiere misericordia. Y sabes, y nosotros necesitamos no solamente sentirnos favorecidos, sentirnos privilegiados por el hecho de que Dios haya derramado su misericordia. Eso nos debe de llevar, como dijo Pablo, a alabar su gloria, a alabar la gracia, reconocerlo a Él. Pero sabes también a qué nos tiene que llevar: a actuar de la misma manera. Porque yo distingo al pecador, lo menosprecio. Sí, puede ser un falso, puede ser un inmoral, puede ser todo lo que tú quieras, pero de ahí nos sacó Dios a nosotros. De ahí nos sacó ese inmoral, ese perverso, ese que hoy tú miras con desprecio, ¿sí? Se dirige al mismo lugar que tú ibas por cosas iguales o peores. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Y quién somos nosotros para no tener misericordia de los demás? Sabes, necesitamos mirar las cosas desde la óptica de Dios, no desde la nuestra. Y Dios lo único que ha tenido para nosotros es misericordia, es gracia. Y nosotros no podemos pensar ni tampoco actuar de una manera diferente, de una manera distinta. Por último, ya leímos Romanos 11, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer. Romanos 11. $33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él
y para Él son todas las cosas. ¿Sabes? No se trata de ti, ni se trata de mí. Ni siquiera el amor que Dios tuvo para con nosotros se trata de nosotros. Se trata de Él. ¿Por qué? Porque de Él y para Él son todas las cosas. Así que lo único que podemos hacer es darle a Él la gloria por los siglos de los siglos. Y sabes, eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. En la eternidad tú y yo vamos a hacer eso. Solamente le vamos a dar a Él gloria, gloria, gloria eterna. ¿Sí? Para eso fuimos diseñados. Y para eso Dios, ¿sí?, nos diseñó y para eso nos creó. A los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, dice el Señor. Para gloria suya estamos aquí. Así que dice la Biblia también, todo lo que hagamos, sea una, sea otra, para vida, para muerte, ¿sí?, le pertenecemos a Él. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Él. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias y te pedimos, Señor, en esta tarde, que tu gracia, que tu misericordia continúen, mi Dios, estando a nuestro favor, estando, Padre Celestial, manifestándose en nuestra vida. Confiamos, Dios, que esa gracia no cambia, no es diferente, no es distinta, no cesa, sino se renueva día tras día, Señor. Tus misericordias, Dios, cada mañana se renuevan y hay algo nuevo, Señor. Hay algo nuevo, Dios, que tú nos muestras, Dios. Cada mañana, Señor, queremos ser conscientes de eso, de que no es por nosotros, Dios, sino es esa característica maravillosa tuya que se llama gracia, que sin merecimiento alguno extiendes tu amor, extiendes tu favor, tu cuidado y nos has amado por gracia. Simple y sencillamente, Señor, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Sentirnos especiales? Sí, somos especiales, pero Señor, no termina ahí el asunto. El asunto es que tu Espíritu Santo nos lleva no a poner nuestros ojos en nosotros mismos, sino nos lleva a darte la gloria a ti, a darte la gloria, la honra de vida a tu nombre. ¿Por qué? Porque eres digno. En aquel tiempo, Señor, los seres vivientes y los ángeles y aquellos que están en el cielo dirán: ¿quién es digno? El Cordero. ¿Por qué es digno? Porque se compró un pueblo, redimió un pueblo de toda lengua, tribu y nación, ¿sí? Y lo compró para sí, para su gloria, para que éste le diera gloria. Fuimos creados, diseñados, salvados para glorificarte. Y el deleite de nuestra vida, como lo vemos en el libro de los Salmos, el salmista decía: Señor, tu misericordia es mejor que la vida. No hay otra cosa que yo desee en este mundo que darte a ti gloria, que de estar contigo, que disfrutar de ti. El deleite de nuestra vida lo encontraremos hasta que comencemos a glorificarlo a Él, a alabarlo a Él, a reconocerlo a Él. Para eso fuimos creados, para eso fuimos diseñados. Eso haremos por la eternidad. Señor, que cada uno de nosotros deje de mirarse a sí mismo, deje de mirarse como el centro del universo. No, el centro del universo eres tú, el centro de todo eres tú, Señor. Tú eres el único digno, el único digno en este mundo, Dios, de recibir la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Fuera de ti no hay Dios. Cantaban el pueblo de Israel al salir de Egipto: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Él? Que derribó el ejército, que echó al jinete, al caballo, a la mar. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? No hay otro Dios fuera de ti. No hay otro Dios que pueda ser digno, Señor. ¿Quién puede permanecer delante de ti, delante de tu majestad, delante de tu gloria? Nadie, nadie absolutamente, Señor. Cuando fue capturada el arca del pacto y la gloria de Dios fue llevada, fue traspasada y fue colocada la arca delante de Dagón. Dagón cayó, se inclinó, Dagón fue decapitado, fue cortada sus manos. ¿Por qué? Porque no hay Dios fuera de ti, no hay quien salve. Y tú, Dios grande, maravilloso, tuviste misericordia de nosotros. ¿Y qué podremos hacer nosotros? Solamente agradecerte, solamente bendecirte, Señor.
Ese es el deseo de nuestro corazón, el propósito de nuestra vida, darte la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias. Amén.